Bienvenido a Zona Audio Novelas. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta gran comunidad. No olvides apoyarnos en Patreon y Ko-fi para que podamos seguir trayéndote más historias increíbles. Prepárate, la historia está a punto de comenzar. Capítulo 51. Misión conjunta. Poniendo a prueba el lado oscuro en un abrir y cerrar de ojos, amaneció. Homelander miró el mensaje que Madeline Stillwell le había enviado a su teléfono. Los detalles específicos de la misión se han enviado a su correo electrónico. Black Noir le estará esperando en el vestíbulo a las 9 de esta mañana. Homelander miró la hora. Eran poco más de las 7 de la mañana. A su lado, Kimiko seguía aferrada a él como un pulpo, extendida por todo su cuerpo. Homelander miró a Kimiko, luego apartó la mano de ella de su cuerpo y se incorporó. Kimiko frunció el ceño y se dio la vuelta, pero los movimientos de Homelander no la despertaron. Homelander se sentó al borde de la cama, sintiendo en silencio su propio cuerpo. Tras activar la superregeneración anoche, no había tenido la oportunidad de sentir adecuadamente los efectos específicos de esta habilidad. Sin embargo, la capacidad de recuperación de sus riñones se había acelerado notablemente. Era, sin duda, admirable. Ni siquiera recordaba cuántas veces había lanzado a Kimiko por los aires. Después de todo, a Kimiko le habían inyectado el compuesto V. Si no hubiera estado agotada, no habría sido incapaz de despertarse ante los movimientos de Homelander hace un momento. Homelander ordenó sus pensamientos, un destello de luz roja apareció en sus ojos mientras se concentraba en la piel del dorso de su mano. En un instante, apareció un corte en la piel de su mano. Pero al instante siguiente, su herida comenzó a sanar rápidamente, a una velocidad visible a simple vista. En menos de un segundo, la herida de hacía apenas un instante desapareció por completo. Homelander sonrió. Maldita sea. Si alguna vez le diera apendicitis, el médico simplemente le haría una incisión y él ya se habría curado solo. ¿Cómo podrían siquiera realizar la cirugía? Aunque, con su físico, probablemente no le daría apendicitis de todos modos. Dicho esto, la superregeneración fue realmente un poco absurda. Con el anterior factor de regeneración, una herida de esta magnitud probablemente habría tardado alrededor de medio minuto en curarse por completo. Pero ahora, ese tiempo se había comprimido 30 veces. Homelander usó los dedos de su otra mano para frotar las manchas de sangre en el dorso de su mano. No está mal. Con esta habilidad, incluso si Black Noir fuera realmente su clon, no supondría un gran problema. La versión de Black Noir en los cómics era solo un poco más fuerte que Homelander. Y ahora, con tantas habilidades, no había razón para tener miedo. Si se confirmara que Black Noir es realmente la versión del cómic, entonces solo tendría que encontrar una oportunidad para acabar con él. Sin embargo, Homelander opinaba que, si bien la posibilidad no era cero, era prácticamente nula. Al fin y al cabo, todo se había desarrollado hasta entonces según la trama de la serie de televisión. Aunque había muchas diferencias en los detalles, la idea general era prácticamente la misma. En ese momento, Kimiko finalmente escuchó el movimiento y abrió los ojos, sintiéndose un poco aturdida. Al ver a Homelander sentado cerca, cogió su teléfono y tecleó rápidamente. Un instante después, una voz femenina mecánica resonó. ¿Te vas? Sí, tengo que ir a una misión hoy, respondió Homelander, utilizando también la aplicación de traducción. Kimiko frunció ligeramente el ceño. ¿Habrá algún peligro? Homelander sonrió. Para mí, el peligro no existe. Kimiko. De acuerdo, eres muy fuerte, pero ten cuidado. No te preocupes. Homelander se puso de pie. Cuando no esté ocupado, volveré a verte. Hablando de eso, Homelander pensó de repente en Popclaw. No había ido a verla en unos días. Era hora de ir a ver cómo estaba. De acuerdo. Kimiko asintió. Homelander se dirigió al balcón y salió volando directamente hacia afuera. El paisaje urbano desfilaba rápidamente a su alrededor. Homelander voló hasta la Torre Boug, y aterrizó en el balcón de su habitación. Al entrar en la habitación, finalmente abrió su correo electrónico y miró el archivo de la misión que Madeline Stillwell le había enviado. El objetivo era Dennis Walker. Según la investigación, era producto de una filtración temprana del compuesto V. Su tipo de habilidad no estaba confirmado y ya había causado 3 muertes. Un don nadie, no hay que prestarle atención. Tras cerrar el archivo, Homelander permaneció un rato más tumbado en la cama y, al ver que ya era hora, bajó al vestíbulo. En ese momento, Black Noir estaba de pie en el centro del vestíbulo.
Seguía teniendo el mismo aspecto, vestido de negro, con una máscara y sin decirle una palabra. Homelander se acercó a Black Noir. Vámonos. Black Noir asintió. Las personas autistas son así. Sin embargo, el corazón de Homelander estaba al menos medio tranquilo. Tenía sentido arácnido. Si Black Noir realmente sentía alguna hostilidad hacia él, aunque fuera mínima, debería haberla percibido. Pero el Black Noir actual realmente no le daba la sensación de que pudiera haber peligro. Además, la habilidad Instinto Salvaje no catalogó al Black Noir que tenía delante como un enemigo. Si Black Noir fuera el clon de la versión del cómic, su nivel de amenaza no debería ser bajo, y el sentido arácnido no podría tener ninguna reacción. Por supuesto, existía otra posibilidad. Y era que Black Noir simplemente aún no sentía ninguna hostilidad hacia él. Después de todo, era una habilidad que había adquirido hacía poco, y Homelander aún no estaba del todo seguro de cuáles eran los criterios para el juicio del sentido arácnido. Pero en cualquier caso, la mayor parte de las sospechas de Black Noir habían sido descartadas. Los dos abandonaron la Torre Bougs. A diferencia de la reina Maeve, Black Noir podía volar. Homelander volaba al frente, y Black Noir lo seguía. Enseguida llegaron a las afueras de la ciudad de Nueva York. La ubicación indicada en la misión era un parque industrial abandonado hacía mucho tiempo. Homelander bajó la mirada y vio varios edificios industriales grises, algo deteriorados. Activó su visión de rayos X. Dentro de la fábrica gris, un hombre corpulento estaba sentado en un sofá en un rincón, rodeado de bastantes latas de cerveza y bolsas de embalaje de alimentos. Incluso vio unos cacahuetes para borrachos comprados en un supermercado chino. Homelander asintió en silencio, dando su aprobación. Un bebedor experimentado. A continuación, volvió a mirar el rostro del hombre para confirmar que, efectivamente, se trataba del objetivo de la misión de ese día. Apartando la mirada, Homelander le dijo a Black Noir, que estaba a su lado. Lo encontré. Es el único que está dentro. Black Noir asintió, luego señaló a Homelander y después se señaló a sí mismo. Homelander entendió el significado. Black Noir preguntaba si él debía liderar o si Black Noir debía liderar. Homelander no dudó y señaló directamente a Black Noir. En esta situación, sin duda debía dejar que Black Noir atacara primero. Era perfecto. Además, así podría observar el proceso de combate de Black Noir. Black Noir era un hombre de acción. Al ver que Homelander lo señalaba, se lanzó inmediatamente hacia abajo. Al ver esto, Homelander lo siguió. Ambos llegaron a la puerta de la habitación donde estaba Dennis. Black Noir rompió el cristal y entró corriendo en la habitación. Crash. Los cristales se hicieron añicos por todo el suelo. Dennis, que estaba cerca, reaccionó rápidamente y gritó: «¡Mierda! ¿Quiénes sois vosotros?». En cuanto terminó de hablar, extendió las manos con violencia. Una onda expansiva visible surgió de sus palmas, levantando escombros y polvo a su paso hacia Black Noir. La reacción de Black Noir tampoco fue lenta. Esquivó la onda expansiva y rápidamente se lanzó delante de Dennis. Homelander esbozó una sonrisa. Tenía que admitir que el tipo tenía algo especial. Incluso podía usar una onda expansiva. 52. Capítulo 52. Misión completada, otro enfrentamiento. Sin embargo, después de que Black Noir esquivara la onda expansiva, esta impactó a Homelander directamente en el pecho. Por supuesto, Homelander no sintió absolutamente nada. Un simple matón de poca monta. Para él, podía aplastarlo como a una hormiga con un simple movimiento. Aplástalo hasta la muerte. Stan Edgar le encomendó esta misión, alegando que era para poner a prueba su fuerza, pero Homelander intuía que se trataba principalmente de una prueba de obediencia. Como mucho, con un poco de sondeo adicional. Sin embargo, independientemente del objetivo de Stan Edgar, él simplemente lo aceptaría. Más adelante, Black Noir atacó con rapidez, y cada movimiento iba dirigido directamente a puntos vitales. Frente a él, Dennis luchaba por resistir, buscando oportunidades al azar para lanzar dos ondas expansivas más. Por supuesto, Black Noir también los esquivó. Para evitar la onda expansiva, Black Noir le propinó un puñetazo directo en el estómago a su oponente. ¡Puaj! Dennis recibió el puñetazo de lleno, dejó escapar un gruñido ahogado y retrocedió tambaleándose varios pasos. Sin embargo, este golpe no lo incapacitó por completo. Apretó los dientes, se serenó y volvió a levantar las manos con fuerza. Auge. Una onda expansiva masiva fue expulsada violentamente. Este ataque llegó de repente, y debido a su gran alcance, Black Noir no pudo esquivarlo a tiempo.
La onda expansiva lo derribó y cayó hacia atrás. Al ver esto, los ojos de Dennis se iluminaron. Ignorando el dolor en su cuerpo, corrió directamente hacia Black Noir. En ese momento, el sentido arácnido de Homelander finalmente dio respuesta. Sin embargo, el objeto de esa retroalimentación no era Black Noir, sino Dennis. Ya es suficiente. Homelander dio un paso adelante. Ya basta, chico, esta farsa debería terminar ahora. Mientras hablaba, un brillo rojo iluminó sus ojos. Al instante siguiente, EA Vision disparó directamente, impactando con precisión en las piernas de Dennis. ¡Ah! Dennis gritó cuando le golpearon las piernas, le cedieron las rodillas y se desplomó al suelo. Homelander se acercó sin prisa, lo agarró por el cuello y lo levantó por completo. El rostro de Dennis se puso rojo y no podía recuperar el aliento. Y Homelander no tenía ninguna intención de dejarle hablar. Cuando los malos hacen cosas malas, es justo que sean castigados. Aplicó un poco de fuerza con la mano. Quebrar. El cuello de Dennis quedó aplastado al instante y su cuerpo se desplomó. Homelander lo soltó, y el cadáver de Dennis, al haber perdido su soporte, se desplomó al suelo. Black Noir ya se había puesto de pie. Aunque Homelander no podía ver su expresión, sí podía percibir que parecía bastante sorprendido. Sin embargo, Homelander no dijo nada, solo afirmó: creo que podemos regresar e informar que la misión ha finalizado. Black Noir también asintió. Los dos salieron directamente de la fábrica y volaron por el cielo. Homelander entrecerró ligeramente los ojos. Si eso era todo lo que había demostrado, Black Noir no estaba en absoluto capacitado para siquiera desafiarlo. Y si no era lo que había demostrado, entonces Black Noir estaba ocultando su verdadera fuerza. Sin embargo, en opinión de Homelander, esa idea era más bien una teoría conspirativa. Olvídalo. Al menos por ahora, Black Noir no representaba ninguna amenaza para él. Un momento después, ambos regresaron a la Torre Boux. Mientras se dirigía a la puerta de la oficina de Madeline Stillwell, Homelander llamó. Adelante. La voz de Madeline Stillwell resonó desde el interior de la oficina. Homelander y Black Noir entraron juntos. Madeline Stillwell levantó la vista, vio a los dos y preguntó: ¿cómo fue la misión? Lo solucioné. De forma limpia y rápida. Los ojos de Madeline Stillwell parpadearon levemente, luego miró a Black Noir y dijo: gracias por tu arduo trabajo, puedes regresar primero. Homelander y yo todavía tenemos algunas cosas que discutir. Black Noir. Muy bien. Homelander arqueó una ceja. Conseguir que Black Noir hablara no fue fácil. Pero tras hablar, Black Noir se dio la vuelta y se marchó directamente. Homelander miró a Madeline Stillwell. ¿Qué ocurre? ¿Hay algo que quieras contarme? Madeline Stillwell definitivamente quería verlo a solas. De lo contrario, no había razón para que Black Noir se marchara por separado. Sí, dijo Madeline Stillwell. Stan Edgar dijo que quiere volver a hablar contigo. Homelander arqueó una ceja. Ningún problema. Madeline Stillwell no perdió el tiempo. Se levantó de inmediato, tomó a Homelander y caminó hacia el ascensor. Un instante después, ambos subieron en el ascensor hasta el piso 73. Seguían siendo las mismas dos personas de ayer quienes los condujeron a la sala de conferencias. Dentro de la habitación, Stan Edgar estaba sentado detrás de una mesa larga con el rostro inexpresivo. Al verlos entrar, levantó una mano y dijo: siéntense. Homelander se sentó directamente. Stan Edgar miró a Homelander y le preguntó concisamente: ¿qué tal estuvo? Ninguna dificultad en absoluto, dijo Homelander, extendiendo las manos. Se resolvió muy fácilmente. Stan Edgar miró a Homelander un rato y luego dijo: ahora no es difícil. Espero que puedas afrontar las misiones futuras igual de bien. Al oír esto, Homelander frunció ligeramente el ceño. ¿Qué quiso decir Stan Edgar con esto? ¿Podría ser que quisiera saltarse a Madeline Stillwell y controlarlo directamente? Ahora que lo pienso, Stan Edgar realmente podría hacer algo así. Por cierto, en ese momento Stan Edgar pareció recordar algo. ¿Qué opinas de Black Noir? Bastante bien, respondió Jianlan con igual concisión. Lo principal era responder exactamente a lo que se preguntaba. Stan Edgar. Homelander volvió a hablar. En cuanto a las misiones, no tengo ningún problema, pero espero que en el futuro no me pidan que me ocupe de estos perdedores de poca monta. Finalmente, una sonrisa apareció en el rostro de Stan Edgar. Muy bien. Entonces, detengámonos aquí por hoy. Cuando se pronunciaron esas palabras, Homelander quedó totalmente desprevenido. ¿No habían dicho más que unas pocas palabras y ya se había acabado? ¿No fue eso un poco precipitado?
Pero al reflexionar sobre ello, Homelander sintió que no era del todo incomprensible. Los objetivos de Stan Edgar prácticamente se habían cumplido. Una vez logrados, no había necesidad de seguir charlando. En realidad, según la trama original, Stan Edgar menospreciaba a Homelander. Decirlo así podría ser un poco problemático. De hecho, Stan Edgar despreciaba a todos los superhumanos. Aunque él era una persona común y corriente, a sus ojos, gente como Homelander no eran más que herramientas de Bout International para ganar dinero. Independientemente de la realidad, así era como pensaba Stan Edgar. Tras ordenar sus ideas, Homelander dijo, «De acuerdo». Tras decir esto, se levantó de la silla. En ese momento, Stan Edgar continuó, «Madeline Stillwell, ¿te quedas?» Sí, asintió rápidamente Madeline Stillwell, y luego le dirigió una mirada a Homelander. Homelander comprendió perfectamente lo que Madeline Stillwell quería decir, asintió, se dio la vuelta y se marchó. Tras bajar en el ascensor y regresar a su habitación, Homelander se sentó en una silla. Eran poco después del mediodía. Homelander echó un vistazo al paisaje que se veía por la ventana y luego se tumbó en la cama. Descansa un rato y luego ve a ver cómo está Popclaw. Dejando de lado si su popularidad aumentaría, temía sinceramente que Popclaw pudiera hacer alguna estupidez, como suicidarse por desesperación. Homelander sentía que ella era definitivamente capaz de hacerlo. Después de todo, la presión psicológica era demasiado grande. Al pensar en esto, Homelander se incorporó. Olvídalo, mejor aprovecha que ahora no tienes nada que hacer y ve a echar un vistazo. 53. Capítulo 53. Acabo de estampar mi cara contra el teclado. Homelander caminó hasta el balcón y salió volando directamente de la torre Boux. Sin embargo, no se marchó de inmediato. En cambio, se quedó flotando fuera del edificio, concentrando su superoído en el piso 73. Dentro de la sala de conferencias, la voz de Stan Edgar pronto llegó a sus oídos. Madeline, la reciente actuación de John ha sido realmente excelente, y la compañía está muy satisfecha. Madeline respondió en un tono bastante tranquilo. Los ingresos que ese vuelo aportó a la empresa ya son suficientes para demostrar su valía. Nunca he dudado de su valía. Stan Edgar hizo una pausa por un momento y luego continuó. Pero el valor debe gestionarse. Cuanto más valioso es un activo, menos puede dejarse en manos de una sola persona. Homelander arqueó una ceja. Como era de esperar. Este viejo que mantenía a Madeline cerca claramente no tramaba nada bueno. Madeline respondió rápidamente. A John no le gusta que mucha gente se entrometa en sus asuntos. Si la empresa cambia repentinamente su estilo de comunicación, podría provocar su resentimiento. Tras un momento de silencio, la voz de Stan Edgar volvió a resonar. Decirlo así me dificulta saber si estás del lado de la compañía o si estás a favor de Homelander. Madeline mantuvo un tono natural. Señor, simplemente estoy mitigando el riesgo para la empresa. John no es un empleado cualquiera, así que, naturalmente, no se le pueden aplicar los métodos de gestión habituales. ¿No es ordinario? Stan Edgar sonrió. Escucha, aunque es muy fuerte, podemos crear superhumanos más fuertes en cualquier momento para reemplazarlo. Afuera, los ojos de Homelander parpadearon levemente. Siguen conspirando contra mí. Sin embargo, la realidad de la situación probablemente decepcionaría a Stan Edgar. El actual Homelander no es fácil de reemplazar. Al oír esto, Madeline también guardó silencio. Stan Edgar continuó. La junta directiva se está preparando para crear un grupo de trabajo especial específicamente responsable de Homelander. Señor, si tenemos que discutir en grupo cada vez que debería hacer Homelander, su eficacia operativa se verá muy afectada, y la eficacia operativa de los 7 también. Pueden estar seguros de que no interferirán con las tareas diarias, dijo Stan Edgar con calma, solo ofrecerán sugerencias apropiadas en los momentos oportunos. Madeline. Como ejecutivo de la empresa y superior directo de Homelander, confío en que podrá convencerlo, ¿verdad? Homelander. La persuasión no está garantizada, pero la seducción, bueno, no importa. Aunque Madeline apenas era aceptable, seguía habiendo una enorme diferencia en comparación con las más jóvenes. A Homelander le faltaba amor maternal, pero sin duda no le faltaban mujeres. Si no fuera por los puntos de favorabilidad, Homelander probablemente no se molestaría con Madeline. Sin embargo, al oír esto, Homelander perdió el interés en seguir escuchando. No importaba. En cualquier caso, por el momento, Stan Edgar no parecía tener ninguna intención de despedir a Madeline. Pensando en esto, se dio la vuelta y se marchó inmediatamente. La velocidad de Homelander era increíblemente rápida.
Salió volando de la ciudad de Nueva York y pronto llegó a las afueras del apartamento donde se alojaba Popclaw. De pie en el aire, fuera del apartamento, Homelander activó su visión de rayos X y escaneó el interior de la habitación. Había algunas botellas de vino vacías en el suelo, pero casi nada de la comida había sido tocado. En ese momento, Popclaw vestía un pijama holgado y estaba sentado en el suelo junto a la puerta, mirando hacia ella con una expresión de anhelo. Homelander. ¿Está representando aquí una escena de una prisión? Sin embargo, Homelander también se dio cuenta de que si hubiera llegado 1 o 2 días más tarde, Popclaw no se habría suicidado, sino que probablemente habría huido. Voló directamente al balcón, abrió la puerta de cristal y entró en el salón. Al oír el alboroto, Popclaw, que estaba en la puerta, se sobresaltó y levantó la cabeza de golpe. Al ver que era Homelander, se relajó un poco. ¿Eres tú? Mientras hablaba, su tono parecía reflejar cierta queja, y continuó. Pensé que te habías olvidado de mí. Homelander se encogió de hombros. Últimamente he estado un poco ocupado. ¿Ah, sí? Popclaw se rió de sí misma, pensé que pretendías dejarme valerme por mí misma. ¿Y qué? Preguntó Homelander, mirando a Popclaw, ¿a dónde piensas ir? Cualquier sitio sería mejor que esta maldita habitación. Homelander. Como era de esperar, la gente estúpida es simplemente gente estúpida. No hay manera de comunicarse con ella. Respiró hondo y trató de mantener la calma mientras decía. ¿Y luego qué? ¿Qué? Quiero decir, dijo Homelander, salir y encontrar a Atrain, o a esas otras personas. La expresión de Popclaw se volvió fea. Ella, por supuesto, sabía que ninguna de esas dos opciones era buena. Una vez que Atrain supiera que ella había hablado del compuesto V, lo más probable es que la matara para silenciarla. En cuanto a Butcher, ese tipo tampoco era buena persona. Tras pensarlo un momento, preguntó. Entonces, dígame, ¿cuánto tiempo más tengo que quedarme aquí? Espera a que baje la intensidad del calor. ¿Cuándo se considera que se ha calmado? No sé. Popclaw parecía abatido, se dirigió a la mesa de centro y cogió una botella de vino. Homelander dijo. Creo que ya has bebido bastante. Entonces deberías buscarme otra cosa. Popclaw se volvió, con los ojos inyectados en sangre. Maldita sea, ahora cada vez que cierro los ojos, puedo ver a ese maldito casero. Al oír esto, Homelander miró a Popclaw de arriba abajo por un momento. Probablemente no sintió ningún remordimiento por haber matado, sino que simplemente estaba un poco asustada. De hecho, ese casero fue la primera persona que Popclaw mató. Aunque esta mujer era un poco desagradable, su carácter no era realmente malo. Si eres un superhumano y quieres ganar dinero, hay muchísimas maneras de hacerlo. Sin embargo, Popclaw había logrado llegar a un punto en el que ni siquiera podía pagar el alquiler. De esto también se podía ver que no era muy mala. Es una lástima que no pueda encontrarte ahora mismo un psicólogo para hablar contigo sobre esos temas relacionados con el trauma. Popclaw. Tras un momento de silencio, como si hubiera pensado en algo, se puso de pie directamente y caminó frente a Homelander, diciendo, además de un psicólogo, quizás usted también pueda resolver mis problemas psicológicos. Popclaw no dijo nada, simplemente se le insinuó. Como era de esperar, Homelander volvió a la carga. Inmediatamente después, naturalmente, se dedicó a poner la cara en blanco sobre el teclado. Querf, pulsando lo que estuviera disponible. Mucho tiempo después. Favorabilidad de Popclaw más 5. Índice de favorabilidad actual. 55. Los hechos demuestran que tener un buen cuerpo es bastante útil. Por eso dicen que el cuerpo es la capital de la revolución. Popclaw también había pasado de su anterior melancolía a no tener mente para pensar en nada más, como un pez en la orilla. Después de un buen rato, Popclaw finalmente se recuperó un poco. Tú, muy bien, quédate aquí obedientemente. Cuando todo termine, te conseguiré una nueva identidad y te enviaré a un lugar donde nadie te conozca. Favorabilidad de Popclaw más 5. Índice de favorabilidad actual. 60. Como todos saben, en este estado es relativamente fácil aumentar la popularidad. Pero esto es demasiado fácil. Homelander incluso pensó que si pasaba la noche allí, su popularidad probablemente se dispararía directamente al 70%. 54. Capítulo 54. Avance en la favorabilidad, sobre aceleración sensorial. Y, de hecho, Homelander hizo exactamente eso. Al día siguiente, temprano por la mañana. Homelander abrió los ojos y vio a Popclaw tendido en el suelo con una pierna asomando por debajo de las sábanas. Evidentemente, durmió bien.
Probablemente ella tampoco soñó con ese desafortunado casero. Homelander se dio la vuelta y se incorporó. Al parecer, Popclaw también percibió el movimiento a su lado y se despertó. Al abrir los ojos y ver a Homelander, se puso un poco más alerta. ¿No te fuiste? Homelander estaba algo desconcertado. Era cierto que ayer estaba eufórica, pero no estaba drogada. ¿Debería haberme ido? Dijo Popclaw, sintiéndose un poco incómodo, pensé que simplemente saldrías volando después de terminar. Después de todo, no pareces el tipo de persona que pasaría la noche con una mujer. Eso depende de la mujer. Al oír esto, Popclaw se puso claramente de buen humor. Se movió en la cama, extendió los brazos para rodear la parte baja de la espalda de Homelander y se puso a tantear. Homelander le tomó la mano y dijo, tengo cosas que hacer dentro de un rato. Popclaw guardó silencio y retiró la mano. Homelander se puso de pie, recogió su traje del suelo y se lo volvió a poner. Popclaw se apoyó en el cabecero de la cama, observando cómo Homelander se vestía, antes de preguntar finalmente, ¿así que piensas dejarme aquí sola otra vez? Ese es el plan por ahora. Tras decir esto, Homelander sacó un teléfono móvil del interior de su traje y lo arrojó sobre la cama. Popclaw agarró el teléfono con una expresión de sorpresa en el rostro. Para mí. Solo contienen mi información de contacto. No contactes a nadie más. Quizás puedas usarlo para ver porno o algo así. Popclaw. ¿Acaso parezco el tipo de mujer que solo sabe drogarse? Homelander se dio la vuelta y examinó a Popclaw de arriba a abajo, por dentro y por fuera, una vez más. Entonces asintió seriamente y dijo, sí. Esta mujer solo pensaba en drogarse. Si no eran drogas, era otra cosa. En resumen, Popclaw probablemente era incapaz de reprimir ninguno de sus deseos. Popclaw. De acuerdo, no te preocupes, no contactaré a nadie más. Siempre he estado bastante seguro de eso, después de todo, uno valora su vida, ¿no? Eso es cierto. Homelander sonrió. De acuerdo, me voy. Popclaw miró fijamente a Homelander durante un rato más, y finalmente dijo, gracias. De nada. Homelander hizo un gesto con la mano y se dio la vuelta para marcharse. Dentro de un rato te llevaré a salir. Dicho esto, salió al balcón y alzó el vuelo hacia el cielo. Mejor regresar primero a la ciudad de Nueva York. En el camino, Homelander revisó las notificaciones que el sistema le había enviado previamente. Favorabilidad de Popclaw más 10. Índice de favorabilidad actual. 70. El índice de aprobación de Popclaw superó el 70%. Recompensa de etapa distribuida. Recompensa obtenida. Sobrecarga sensorial. Requisito de recompensa para la siguiente etapa. 90 de favorabilidad. Recompensa de la etapa. Evolución celular. Homelander entrecerró los ojos y lo sintió en silencio. Inmediatamente después, la escena que tenía delante comenzó a cambiar rápidamente. Todo a su alrededor se volvió excepcionalmente claro. Sus sentidos, ya de por sí absurdos, se volvieron aún más absurdos. Homelander bajó la mirada. Aunque en ese momento se encontraba a 1000 metros de altura, podía ver claramente los rostros de los peatones que estaban abajo. Eso ya era bastante absurdo. Tras desactivar el estado de sobrecarga sensorial, Homelander se sumió en profundas reflexiones. La recompensa con un índice de favorabilidad del 90% solía ser algo bueno. Aunque se trataba simplemente de la frase evolución celular, cuanto más sencillo era el nombre, más fuerte solía ser la capacidad. Era como si te pidieran que eligieras un superpoder, con opciones como volar, teletransportarse, la inmortalidad y, simplemente, superfuerza. Nunca se sabe cuán fuerte puede ser esa fuerza. No importa, ya veré cuando llegue el momento. Un instante después, Homelander regresó a la Torre Boggs. En cuanto llegó al balcón, vio a Ashley con una tableta en la mano, de pie no muy lejos de allí. Homelander. Sentía que Ashley era como un personaje no jugable que repartía misiones, y además del tipo que aparecía aleatoriamente delante de él. Al ver a Homelander, Ashley inmediatamente dio un paso al frente para recibirlo. Señor Homelander, por fin ha vuelto. Homelander arqueó ligeramente una ceja. A juzgar por tu tono, ¿me he perdido algo importante? Así es, la junta directiva ha programado una reunión para usted. Todos han llegado y lo están esperando en la sala de conferencias. Como era de esperar, Homelander sabía que probablemente se trataba de algo relacionado con ese comité de supervisión. Al fin y al cabo, Madeline Stillwell y Stan Edgar lo habían comentado ayer mismo. Ya veo, iré allí ahora mismo. Dicho esto, Homelander caminó rápidamente hacia la sala de conferencias.
Un instante después, llegó a la puerta, la abrió y entró en la habitación. En la sala de conferencias, incluyendo a Madeline Stillwell, había un total de 7 personas. Los otros 6 vestían traje y corbata, con aspecto de pertenecer a la élite. Al ver entrar a Homelander, la persona sentada a la cabecera de la mesa se levantó, se acercó a él y dijo: «Señor Homelander, mi nombre es Grant Morris. Es un placer conocerle». Homelander simplemente lo miró con indiferencia, apartó la mirada y se sentó solo. Estas personas estaban específicamente destinadas a vigilarlo. Como era de esperar, no les dirigió una mirada amistosa. Si fuera necesario, incluso podría hacer que este grupo se callara para siempre. Grant se veía un poco feo cuando vio que Homelander lo ignoraba por completo. Sin embargo, no se atrevió a decir nada, así que simplemente se sentó incómodamente y dijo: «Señor Homelander, somos el equipo específicamente asignado para coordinarnos con usted». Homelander permaneció impasible, escuchándolo divagar sin parar. Eran los mismos temas de los que habían hablado ayer Stan Edgar y Madeline Stillwell. Para decirlo sin rodeos, se trataba simplemente de encontrar a algunas personas que lo vigilaran. Y, de paso, para molestarlo un poco. Por supuesto, Stan Edgar podría no haberlo visto de esa manera, pero era prácticamente lo mismo. Tras divagar un poco, Grant respiró hondo y continuó: «Señor Homelander, antes que nada, quiero aclarar que nuestro equipo no interferirá en absoluto con ninguna de sus actividades normales. El propósito de nuestra existencia es ayudarles a usted y a la junta directiva a facilitar una comunicación más eficiente». En ese instante, una tenue luz roja parpadeó en los ojos de Homelander. Evidentemente, todos los presentes tenían algún conocimiento sobre Homelander. Al ver la luz roja en los ojos de Homelander, el grupo se aterrorizó. Grant dijo rápidamente: «Señor Homelander, ¿realmente no queríamos ofenderlo? Sí, ya lo veo». La luz roja en los ojos de Homelander se fue apagando poco a poco. «Sé que todos tenéis un trabajo que hacer, pero creedme, no queréis causarme ningún problema. Si estoy preocupado, me temo que después sucederán cosas aún más problemáticas. Entonces, ¿lo entiendes?». Después de que Homelander terminara de hablar, todos los presentes asintieron apresuradamente. Conocían la personalidad de Homelander. En ese momento, como es lógico, nadie se atrevió a hablar, por temor a que si decían algo, serían atravesados por uno de los rayos de calor de Homelander. Al verlos tan dóciles y obedientes, la sonrisa de Homelander se volvió un poco más sincera. «Además, no debería tener que recordarte lo que se debe y no se debe decir, ¿verdad?». 55. Capítulo 55. La exposición universal abre sus puertas. «Por supuesto, señor Homelander», respondió Grant. Al ver que Grant era tan sensato, Homelander sonrió. «Muy bien». Mientras hablaba, giró la cabeza y miró a las pocas personas que estaban a su lado. Al ver la mirada de Homelander, esas personas asintieron rápidamente, temiendo que si lo hacían demasiado despacio, Homelander las mataría instantáneamente con sus rayos láser. TSK, como era de esperar, independientemente del momento, las amenazas de uso de la fuerza son lo más útil. Tras mirar a todos de nuevo, Homelander se puso de pie y dijo: «Entonces anuncio que la reunión ha terminado. Conceder. ... Espera, ¿qué?». Había preparado un montón de puntos clave para la reunión de hoy. Y sin embargo, antes de que pudiera usar ni una sola, la reunión había terminado. ¿No es esto ridículo? Pensando esto, se armó de valor y dijo: «Señor Homelander, todavía tenemos algunos detalles de trabajo específicos que nos gustaría confirmar con usted». Un destello rojo apareció en los ojos de Homelander, y dijo con indiferencia: «Esta es la primera y también la última vez». ¿Sí? ¿Sí? El cuerpo de Grant se tensó y se puso de pie rápidamente. «Señor Homelander, nos vamos ahora mismo». Tras decir eso, prácticamente salió corriendo de la sala de conferencias. Al ver esto, los demás también se levantaron uno tras otro, asintieron a Homelander y luego se marcharon apresuradamente. Una vez que la multitud se hubo marchado, Madeline Stillwell se levantó, se dirigió a la puerta y la cerró de nuevo. Ella se dio la vuelta y le dijo a Homelander: «John, no deberías haber hecho eso hace un momento». Homelander se encogió de hombros. «No matarlos ya es un acto de misericordia hacia ellos». Madeline Stillwell guardó silencio por un momento, luego se acercó y se sentó junto a Homelander, explicando: «Cuanto más los rechaces, más pensará Stan Edgar que soy yo quien impide que la compañía llegue a ti. John, Stan Edgar puede revocar mi autoridad, y también puede hacer que otra persona se haga cargo de los 7. A Homelander no le importó mucho, cruzó las piernas y preguntó: «¿Y luego? ¿Y después?».
Entonces Grant se convertirá en tu representante directo, o Stan Edgar se encargará de que venga otra persona. Homelander esbozó una leve contracción en la comisura de sus labios. ¿Cómo era posible que no supiera estas cosas? Sin embargo, ese era precisamente el efecto que buscaba. Quería que Stan Edgar atacara a Madeline Stillwell. No es que le cayera mal Madeline Stillwell ni que quisiera que la despidieran ni nada por el estilo. En cambio, podría utilizar a Madeline Stillwell como pretexto para afianzar aún más el control del poder de la empresa. Aunque desde el principio, Stan Edgar nunca fue considerado una amenaza a sus ojos. Sin embargo, si realmente quería controlar la empresa, no era fácil imponerlo en ese momento. Lo que necesitaba era proceder paso a paso. Dado que quería proceder paso a paso, sin duda necesitaba una razón. Y Madeline Stillwell, sin duda alguna, fue la mejor razón. Él mismo sabía que el alma dentro del cuerpo había cambiado, pero los demás no lo sabían. Probablemente la mayoría de esas personas seguían pensando que Homelander era el mismo Homelander paranoico y demente de antes. Eso fue suficiente. Podría utilizar completamente esta coraza para completar lentamente su plan. Tras recomponerse, Homelander miró a Madeline Stillwell y dijo: «No te preocupes, puedo con todo. Confía en mí». Madeline Stillwell tenía mucho que decir, pero al oír a Homelander decir eso, no pudo decir nada más y solo pudo asentir con cierta impotencia. Está bien, en ese preciso instante, llamaron a la puerta de la sala de conferencias. Homelander echó un vistazo a la puerta y descubrió que era Ashley. De acuerdo, parecía que había algo más. Madeline Stillwell miró hacia la puerta. Adelante. Ashley abrió la puerta, aún con la tableta en la mano, y entró en la sala de conferencias. ¿Qué es? Al oír la pregunta de Madeline Stillwell, respondió: «Señor Homelander, la Expo nos ha enviado el programa definitivo. Esperan que pueda asistir como invitado de clausura del evento inaugural». Al oír esto, Homelander arqueó ligeramente una ceja. También recordaba esta parte de la trama. Si no recordaba mal, en la trama original, ahí era donde Hughie sacaba a la fuerza las pistas sobre el compuesto V. Además, Starling también expresaría públicamente su descontento con Vogue y la industria de los superhéroes en este evento. Sin embargo, la situación actual ya era bastante diferente de la trama original. Con su ayuda, aunque Starling seguía pensando que las prácticas de la empresa tenían muchos problemas, al menos estaban dentro de un rango que ella podía aceptar. Por lo tanto, probablemente no haría lo que hizo en la trama original. Pero como dice el refrán, solo sabremos cuál es la situación específica cuando llegue el momento. La trama aún tiene que desarrollarse. Pensando esto, Homelander asintió y dijo: «Claro». Ashley asintió y dijo: «Entonces responderé a los organizadores ahora». Tras decir esto, miró a Madeline Stillwell y añadió: «Además, Starling también debe participar en este evento. Ella es responsable de uno de los discursos y de varios segmentos promocionales de la marca». Al oír esto, Madeline Stillwell miró inconscientemente a Homelander. Homelander esbozó una leve contracción en la comisura de sus labios. Al final, todo se reduce a la favorabilidad. La Madeline Stillwell actual era completamente diferente de la del principio. Por supuesto. Al oír las palabras de Homelander, Madeline Stillwell volvió a mirar a Ashley. ¿Y el guión? ¿Está listo? Ashley ya estaba acostumbrada y no le pareció extraño. Usó la tableta varias veces y abrió un borrador de discurso. Homelander echó un vistazo al contenido de la tableta. Básicamente se trataba de alabar al Señor, alabar a Jesús, alabar a Dios, alabar esto, alabar aquello, y así sucesivamente. Por supuesto, Homelander no creía en Jesús. De hecho, antes de transmigrar, era ateo. Si tuviera que decir en quién creía, solo creía en sí mismo. Por supuesto, no creer era una cosa, pero aún así respetaba todo tipo de fe. Bien. Tras revisar el borrador del discurso, Madeline Stillwell asintió. Muy bien, adelante. Al oír esto, Ashley tomó la tableta, salió de la sala de conferencias y cerró la puerta al salir. Después de que se cerró la puerta, Madeline Stillwell miró a Homelander y le dijo: «Pareces muy interesado en esta expo. ¿Es tan obvio? Antes no parecías disfrutar de los eventos promocionales». Homelander sonrió. «Como dijiste, eso fue antes». Madeline Stillwell guardó silencio un momento. Es cierto, durante ese tiempo, ella había visto todos los cambios de Homelander. Ahora, incluso sentía que casi no podía vivir sin Homelander. Durante un rato, el ambiente permaneció en silencio. Al ver esto, Homelander se levantó de su asiento otra vez. «Si no hay nada más, iré yo primero».
Al oír esto, Madeline Stillwell le recordó. No vuelvas a desaparecer de repente. Tienes que estar allí mañana por la tarde. Homelander sonrió. Este recordatorio de Madeline Stillwell probablemente no estaba fuera de servicio. Quizás ella estaba un poco celosa de que él saliera a buscar mujeres diferentes cada día. Fingió no oír el significado implícito en las palabras de Madeline Stillwell y agitó la mano. No te preocupes. Mientras hablaba, Homelander abrió la puerta de un empujón y salió de la sala de conferencias. Tomó el ascensor directamente, con la intención de regresar a su habitación. Justo cuando salió del ascensor, vio a Starlight parada en su puerta. ¿Qué ocurre? 56. Capítulo 56. Los jóvenes reorganizan el lugar de trabajo. Starlight miró a Homelander con expresión algo preocupada. Al ver esto, Homelander arqueó ligeramente una ceja. No importa lo que sea, puedes decírmelo. Mientras hablaba, abrió la puerta de su habitación. Entra y hablemos. Starlight dudó solo un instante antes de seguir a Homelander a la habitación. Homelander se sentó directamente en la cama, mientras que Starlight permanecía de pie frente a la silla, con una expresión algo desconcertada. Al ver a Starlight, que parecía una niña de primaria, Homelander no pudo evitar reírse entre dientes y dijo, «Solo dime qué te pasa, siéntate». Starlight apartó la silla y se sentó en el borde. «Señor Homelander, ¿sabe algo de la exposición de mañana?» «Por supuesto». En realidad, cuando escuchó a Starlight mencionar esto, Homelander ya había adivinado más o menos su propósito. Probablemente fue porque había partes del discurso que Ashley le dio que no le gustaron del todo. Ella no quería leerlo tal como estaba escrito y no sabía qué hacer, por eso tuvo que acudir a él. Y, de hecho, eso era precisamente lo que Starlight estaba pensando. Me dieron un discurso, pero las cosas en el borrador, lo sé, lo sé. Homelander levantó la mano, interrumpiendo a Starlight. Entonces, esas cosas no son lo que quieres decir, ¿verdad? Los ojos de Starlight se iluminaron. Parecía feliz de que Homelander la entendiera también. Sí, señor Homelander, por eso estoy tan preocupado. ¿Qué debo hacer exactamente para? Es muy sencillo, dijo Homelander. Di todo lo que quieras decir. Ideales, misión, creencias, bla, bla, bla. Homelander sentía que entendía bastante bien a Starlight. Además, decir estas cosas no tendría ningún impacto serio en Vogue International. De hecho, gracias a su intervención, aparte de hacerla grabar un montón de anuncios y vídeos promocionales, Vogue International realmente no había hecho nada malo. Al oír esto, la sorpresa y la alegría aparecieron en los ojos de Starlight. Pero inmediatamente después, dijo con cierta preocupación. Pero Ashley dijo que habrá muchos periodistas en esta exposición, y la empresa ya se ha puesto en contacto con los medios de comunicación con antelación. Homelander la miró. Chica, ya te lo dije antes. Di lo que quieras decir, haz lo que quieras hacer. Nadie puede restringir tu libertad. Sabía que a Starlight le encantaba oír eso. Efectivamente, en cuanto terminó de hablar, apareció una notificación del sistema frente a él. Favorabilidad de la luz estelar más 5. Índice de favorabilidad actual. 76. Lo superó. Favorabilidad y demás, pan comido. Starlight se puso de pie e hizo una leve reverencia a Homelander. Gracias. No tienes que darme las gracias. Homelander miró a Starlight, con los ojos llenos de aprecio. Eres una superheroína cualificada, no, una superheroína excelente. Las mejillas de Starlight se sonrojaron ligeramente. Favorabilidad de la luz estelar más 2. Índice de favorabilidad actual. 78. TSK, Homelander suspiró para sus adentros. Es muy fácil engañar a las chicas jóvenes. Cada vez que se encontraba en una situación así, pensaba en Maeve. Ojalá la popularidad de la reina Maeve aumentara tan rápido. Desafortunadamente, la revolución aún no ha triunfado. Los camaradas todavía tienen que trabajar duro. Señor Homelander, lo entiendo. Me alegra que lo entiendas. Después de que Homelander terminara de hablar, Starlight permaneció en la habitación en silencio por un momento. Homelander la miró. ¿Quieres quedarte aquí a cenar conmigo? No, no, Starlight agitó las manos repetidamente, sonrojándose mientras huía presa del pánico. Al verla alejarse, Homelander sonrió en silencio. Es muy fácil burlarse de ella. Al ver marcharse a Starlight, los ojos de Homelander parpadearon levemente. La trama de Starlight era prácticamente la misma que la de la original. Aunque lo que diga pueda ser diferente, es probable que el resultado sea el mismo. En cuanto a The Voice, no debería haber cambios por ahora. Lo único es que, en la trama original, Frenchie probablemente estaría cuidando de Kimiko ahora mismo.
Ahora que Kimiko ya no está, seguramente irá a la exposición. Así pues, lo que Homelander tiene que hacer ahora es seguir viendo el programa desde detrás de las cámaras. Como mucho, hay que asegurarse de que no se produzcan accidentes graves. En un abrir y cerrar de ojos, ya era la tarde siguiente. Homelander flotaba en el cielo, observando el recinto de la exposición que se extendía abajo. En las afueras del recinto, ondeaban banderas y había una multitud inmensa. Al ver esta escena, Homelander aterrizó lentamente en un espacio abierto menos concurrido cercano. Durante su descenso, mucha gente lo vio y se abalanzó sobre él. Homelander. Ah. Patrio, te amo. Quiero tener un hijo tuyo. Homelander. ... Aunque sin palabras, tuvo que admitir que aún disfrutaba de ese tipo de escenas. Al escuchar la frenética adulación de la multitud y ver sus miradas fanáticas, sintió que su vanidad quedaba ampliamente satisfecha. Por supuesto, gran parte de esta emoción le fue transmitida a Homelander por la persistente obsesión del Homelander original. Él mismo, si bien no odiaba ser perseguido, ciertamente no habría sentido este tipo de placer extático antes de transmigrar. Recogió sus ideas, esbozó una sonrisa profesional y saludó con la mano a la multitud que lo rodeaba. Los reporteros que se encontraban cerca presenciaron esto e inmediatamente levantaron sus cámaras. Clic, 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 clic. Se dispararon innumerables destellos. Homelander continuó con sus negocios, mientras activaba en secreto la superaudición. En un instante, un sinfín de sonidos caóticos invadieron su mente. Homelander entrecerró los ojos y activó la sobrecarga sensorial. En un instante, todos los sonidos caóticos desaparecieron rápidamente. Poco después, escuchó una voz familiar. Carnicero, ya estoy dentro. Homelander siguió el sonido y vio a Hughie, disfrazado de asistente, mezclándose entre los presentes. Bueno, la trama avanza sin problemas. Al ver esta situación, Homelander levantó la mano. Disculpen, les cuento que pronto escucharé mi próximo discurso. Tras pronunciar su discurso, despegó directamente del lugar donde se encontraba, voló hasta la parte superior del recinto y entró al mismo desde la azotea. No tenía otra opción. Si se quedaba abajo, podría ser acosado por la multitud. Starlight acababa de subir al escenario al entrar al recinto. Se colocó frente al micrófono, sosteniendo en la mano el discurso preparado. Desde joven he creído que Dios nos dio habilidades con la esperanza de que asumiéramos más responsabilidades. Starlight leyó algunas frases del discurso. Pronto se escucharon aplausos desde debajo del escenario. Al ver esto, Ashley dejó escapar un largo suspiro de alivio. Después de todo, era la primera vez que Starlight asistía a un evento de tal magnitud, y temía que Starlight se asustara. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera terminar de hablar, vio cómo Starlight doblaba el discurso directamente. Ashley. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Mierda, se quedó sin palabras. ¿En serio? ¿Cómo puede alguien tener tan mala suerte? Si hay otra temporada de las desventuras del oso desafortunado, ella cree que debería ser la protagonista. Sin embargo, en la situación actual, definitivamente no podía levantarse y detener a Starlight. Lo único que podía hacer ahora era rezar en silencio, pidiéndole a Dios que la bendijera, que Starlight no dijera cosas que se salieran del tema y que no tuviera ningún impacto en la empresa. No muy lejos, Homelander sonrió. Los jóvenes son realmente muy buenos para poner orden en el lugar de trabajo. 57. Capítulo 57. Primer hospital popular de Xinxiang. Starlight miró a la multitud que estaba abajo y continuó. Al principio pensé que, tras convertirme en superhéroe, lo único que tenía que hacer cada día era castigar el mal y promover el bien. Pero en realidad, desde que me uní a los 7, lo que más hago es sacarme fotos constantemente, dar entrevistas, anunciar la marca de zumo que me gusta, la marca de cereales que me gusta comer y promocionar mis propios productos. Al oír esto, la multitud que estaba abajo estalló en carcajadas. A su lado, el rostro de Ashley estaba tan oscuro como el fondo de una olla. Ella realmente no podía reír. La luz de las estrellas continuó. No digo que estos trabajos sean malos, simplemente que, como miembro de los 7, lo que espero es estar al lado de todos, estar del lado de la gente y hacer todo lo que esté en mi mano para ayudar a quien pueda. Homelander levantó el pulgar en silencio. Luz de estrella, campeona del pueblo. Bien. Luz de estrella. Eres mi diosa. Inmediatamente, la multitud estalló en aplausos. Homelander frunció el labio. ¿Esto se considera blasfemia? Después de eso, Starlight divagó durante un rato.
Sin embargo, había que decir que esta joven tenía un talento literario bastante elevado. Al menos, Homelander pensó que era mucho mejor que el borrador del discurso que Ashley había preparado con antelación. Además, en realidad no difamó a la empresa. De principio a fin, solo habló de lo que quería hacer. Tras escuchar durante un rato, la expresión del rostro de Ashley mejoró notablemente. Aunque Starlight no leyó el guión, afortunadamente no presentó a Boog como una organización malvada y atroz. Este nivel era mucho mejor que el peor escenario que había previsto. Estaba dentro de los límites de lo aceptable. Con un poco de edición, incluso podría usarse como video promocional para mostrar la pasión de Starlight por su carrera como superheroína. Starlight siempre había sido una idealista. Es que, en la trama original, su idealismo había sido prácticamente aplastado por una cosa tras otra. Pero ahora, gracias a los cuidados constantes de Homelander, se sentía mucho mejor. Y Homelander, tras escuchar todo el discurso de Starlight, asintió levemente. Nada mal. Ella tuvo un buen desempeño. Después de esto, la joven probablemente ganaría otro grupo de fans fanáticos. Cuando el discurso de Starlight llegaba a su fin, el público estalló de nuevo en aplausos. Entonces, el presentador tomó el micrófono. Gracias, Starlight, por ese maravilloso discurso. Siguiente. Démosle la bienvenida con nuestros más fuertes aplausos al líder de los 7. Nuestro más grande, más grande, más grande, más grande héroe, el señor Homelander. Oh, oh, oh. Los vítores del público de abajo se volvieron aún más intensos. Homelander subió al escenario, tomó el micrófono del presentador y recorrió con la mirada a la densa multitud que se encontraba debajo. Bienvenidos a todos por venir a... Inmediatamente después, Homelander leyó el guión que Ashley había preparado para él, recitándolo mecánicamente. Él no tenía ninguna de las tendencias rebeldes de Starlight. Aunque sus verdaderos objetivos eran mucho más ambiciosos que los de Starlight, no había necesidad de demostrarlos en una ocasión como esta. En este momento, lo único que necesitaba hacer era estabilizar su desarrollo y no actuar de forma imprudente. Mientras leía el guión, Homelander centró su atención en la parte trasera del local. Hughie, con una insignia de empleado colgada al cuello, caminaba por el pasillo con la cabeza gacha. Solo cabía decir que la trama aún no se había desviado demasiado. Originalmente, fue la ayuda de Starlight la que permitió a Hughie colarse tan fácilmente. Pero ahora, incluso sin Starlight, los acontecimientos seguían siendo los mismos que antes. La voz de Frenchie se escuchó a través del auricular de Hughie. Gire a la derecha más adelante, en la segunda habitación, Ezequiel está dentro. Chico, será mejor que te des prisa. Hughie respondió en voz baja. Lo sé. Mientras hablaba, se dirigió a la puerta y llamó. En el interior, pronto se oyó la voz de Ezequiel. Adelante. Hughie empujó la puerta para entrar, e inmediatamente se dio la vuelta y la cerró con llave. Ezequiel estaba sentado en el sofá, repasando el programa de las próximas actividades. Levantó la vista y vio a Hughie, con un rastro de confusión en el rostro. ¿Quién eres? Hughie no respondió, solo dijo, tengo algo de lo que necesito hablar contigo. Mientras hablaba, sacó su teléfono, abrió un vídeo y apuntó la pantalla hacia Ezequiel. La escena del vídeo claramente no era apropiada para un lugar como una iglesia. Ezequiel solo le echó un vistazo antes de levantarse inmediatamente del sofá como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿De dónde sacaste esto? Eso no es importante, señor. Elimina el vídeo. Por supuesto, pero antes tengo algunas preguntas que hacerte. Hughie guardó su teléfono y continuó. Dime, ¿a dónde fueron a parar todos esos compuestos V que tu organización benéfica transportó para Boog? Ezequiel miró a Hughie y negó con la cabeza, diciendo, no sé de qué estás hablando. Hughie lo miró. Entonces no tenemos nada de qué hablar. Mientras hablaba, bajó la cabeza y comenzó a usar su teléfono. Justo en ese momento, el brazo de Ezequiel se alargó repentinamente, rodeando el cuello de Hughie y arrastrándolo delante de sí mismo. ¿Crees que puedes amenazarme con un vídeo falso? Hughie agarró con ambas manos el brazo que lo rodeaba el cuello, su rostro se puso rojo y dijo con dificultad, hay una copia de seguridad del vídeo. Si no cancelo el envío antes de irme, se enviará automáticamente a los medios de comunicación. Ezequiel aflojó un poco el agarre y miró fijamente a Hughie. Estás mintiendo. Hughie respiró hondo y, negándose a mostrar debilidad, dijo, si no me creen, pueden intentarlo ustedes mismos. Los dos se miraron fijamente, en un punto muerto por un instante. Al final, Ezequiel se acobardó y soltó su brazo.
Ugie se agarró el cuello y tosió varias veces antes de seguir preguntando. La dirección. Ezequiel apretó los dientes y dijo, hay muchos lugares, ¿a cuál te refieres? El envío más reciente. Ezequiel respiró hondo, se dirigió a la puerta, pegó la oreja al panel por un momento y, tras confirmar que no había nadie afuera, se dio la vuelta y dijo, Hospital Popular de la Ciudad de Nueva York. Ugie tenía un aspecto extraño. Ese nombre suena un poco raro. Es un poco, Ezequiel extendió las manos. A Ugie no le importó darle muchas vueltas y siguió preguntando, ¿cuál es la ubicación exacta? ¿En qué departamento? Pediatría, dijo Ezequiel. Unidad de cuidados intensivos neonatales. Ugie. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. ¿Por qué se enviaría el compuesto V a la unidad de cuidados intensivos neonatales? Dije que no lo sé, dijo Ezequiel. Solo me encargo del transporte. Del resto, no me pregunten. Al observar la expresión de Ezequiel, Ugie supo que, aunque siguiera insistiendo, probablemente no conseguiría nada útil de él. Sin embargo, su objetivo ya se había logrado. Justo en ese momento, la voz de Frenchie volvió a sonar en su auricular. Niño, alguien se dirige hacia ti. La expresión de Ugie se tensó y rápidamente le dijo a Ezequiel, este video no se publicará por ahora. ¿Qué quieres decir? ¿Por ahora? Mientras no me hayas mentido, no lo será. 58. Capítulo 58. Un fondo moral flexible. Tras decir eso, Ugie abrió la puerta de golpe y se marchó rápidamente. Ezequiel permanecía de pie en la habitación, observando la espalda de Ugie, con una expresión idéntica a la que Ashley tenía hacía apenas un momento. Realmente quería matar a Ugie en ese mismo instante. Pero no se atrevió a apostar. Si perdía la apuesta, el resultado que le esperaba sería la ruina total. En comparación con una dirección, su reputación era obviamente más importante. Por otro lado, Homelander observó toda su actuación, con los párpados temblando. El Hospital Popular de Nueva York no está nada mal. Sin embargo, la trama seguía siendo la misma, y eso era suficiente. Si no recordaba mal, la siguiente parte debería ser una de las escenas más emblemáticas. Homelander terminó de leer las últimas líneas de su guión ante el micrófono. Tras terminar, extendió los brazos. Que Dios los bendiga a todos. Oh. Tras bambalinas, el público estalló en otra ronda de aplausos. Aunque Homelander no entendía por qué lo aclamaban, le devolvió el micrófono al presentador y se dio la vuelta para abandonar el escenario. Al ver esto, Ashley se acercó rápidamente a él y le dijo, Señor Homelander, próximamente habrá más entrevistas, así como algunas fotos preparadas por los organizadores. Homelander la miró. Señora, tengo cosas más importantes que hacer dentro de un rato, así que ayúdeme a cancelarlas. Ashley. ¿Qué podía hacer? Ella también estaba desesperada. Ser un esclavo corporativo es exactamente así. No puedes provocar a nadie, y no puedes permitirte ofender a nadie. Mi vida es como caminar sobre hielo fino. ¿Crees que podré llegar al otro lado? Bueno. Homelander mostró una expresión de agradecimiento. Muy bien. Tras decir eso, no continuó, simplemente se dio la vuelta y salió del recinto. Para entonces, Ugie ya se había mezclado con la multitud y había abandonado la exposición. Caminó hasta un rincón desierto, presionó su auricular y dijo, ya tengo la dirección. ¿Dónde está? La voz de Butcher sonó apresurada. Hospital First Peoples de la Ciudad de Nueva York, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Carnicero. De acuerdo, sal y nos vemos. Al oír su conversación, Homelander salió directamente por la puerta lateral del local y voló directamente hacia el cielo. No le preocupaba ser descubierto. Después de todo, sus 5 sentidos eran ahora increíblemente agudos. Incluso desde 1000 metros de altura, podía ver el suelo con claridad. Para la gente común, él no era más que un punto negro extremadamente difícil de percibir. De hecho, si no lo estuvieran buscando intencionadamente o utilizando una lupa, no podrían verlo en absoluto. Poco después, Homelander ascendió a 1000 metros de altura, siguiendo el coche de Butcher durante todo el trayecto. Siguiendo con la mirada. No sentía curiosidad por nada más. Principalmente, ¿quién no querría ver en persona a un bebé con ojos láser? Y ya que estaba en ello, también aprovechó para evitar que Butcher y los demás sufrieran algún accidente. Si fuera necesario, intervendría. Después de todo, Kimiko ya había sido secuestrada por él, por lo que la reacción en cadena sin duda afectaría a muchas cosas. El vehículo condujo durante un rato y finalmente se detuvo cerca de un hospital. Butcher y Mottersmilk salieron del coche uno tras otro.
Mientras Ugie y Frenchie permanecían en el coche, encargándose de la asistencia. Homelander activó su visión de rayos X, su mirada atravesó las paredes, observando los movimientos de Butcher y Mothersmilk. A partir de ahí, la trama se desarrolló sin problemas. Poco después, ambos llegaron a la unidad de cuidados intensivos neonatales. A través del cristal, vieron a muchos bebés acostados en incubadoras. A esos niños les insertaron varios tubos, cuyos otros extremos estaban conectados a diversos instrumentos. Hablando de tubos, Mothersmilk observó la escena que tenía delante, con el rostro algo desfigurado. Joder. Esta panda de putos lunáticos. Butcher no tuvo una reacción tan fuerte. Simplemente sacó su teléfono y tomó algunas fotos. Luego, los dos se escabulleron al cuarto de almacenamiento de medicamentos contiguo. Dentro del almacén había una gran cantidad de frascos de medicamentos, todos llenos de un líquido azul. Sin duda era el compuesto V. Mothersmilk rápidamente agarró uno de los biberones y lo metió en la bolsa que había preparado con antelación. Mientras Butcher seguía buscando, pronto encontró un registro del uso del medicamento en un armario cercano. En él se registraban, de forma aproximada, datos como los detalles de uso. Butcher entrecerró los ojos, evidentemente dándose cuenta de algo. ¿Qué clase de tontería de elegido por Dios es esta? Pero justo en ese momento, se oyeron de repente una ráfaga de pasos al otro lado del pasillo. ¡Mierda! ¿Quiénes sois vosotros? La persona que hablaba era, sin lugar a dudas, un guardia vestido de negro. Junto a él había otros pocos vestidos de la misma manera. El guardia dijo esto mientras sacaba una pistola de su entrepierna. Al ver esto, Mothersmilk apartó rápidamente a Butcher. ¡Bang, bang, bang! Se escucharon intensos disparos uno tras otro. Mothersmilk sacó su pistola, se escondió y aprovechó los huecos en el tiroteo para disparar hacia afuera. Maldita sea, cuando un tipo tiene mala suerte, hasta un pedo le da en la nuca. ¿No es el talón? En un momento como este, deja de preocuparte por la cabeza o el culo, por el amor de Dios. El talón no es el culo. El lugar por donde te tiras un pedo sí lo es. Dijo Butcher mientras miraba a su alrededor. Pronto, se percató del lugar cercano donde mantenían a los bebés. En los ojos del bebé más cercano a él, brillaba inconfundiblemente un tenue resplandor rojo. Butcher miró al bebé. Mothersmilk notó rápidamente su mirada. Maldita sea, ¿qué estás intentando hacer? Butcher no dijo ni una palabra, simplemente extendió la mano para abrir la incubadora y cogió al bebé que había dentro. Luego, señaló el cuerpo del bebé hacia el pasillo que tenía delante. Mothersmilk se quedó allí, mirando a Butcher con horror. ¡Mierda! Joder. ¿Estás jodidamente loco? Quizás el movimiento de la leche materna era demasiado fuerte y asustaba al bebé. La luz roja en los ojos del pequeño se hacía cada vez más brillante. El siguiente instante. Auge. 2 haces de láser salieron disparados repentinamente de las cuencas de los ojos del bebé. La visión térmica abrió una brecha en la pared del pasillo al instante. Los pocos guardias que disparaban no tuvieron tiempo de esquivar. Sus cuerpos fueron alcanzados directamente por la visión térmica y, de repente, salieron disparados por los aires. Oye. Butcher sostuvo al bebé y se giró lentamente. La visión térmica recorrió el pasillo junto con él. Los guardias restantes, al ver esto, no tuvieron intención de seguir disparando y se dieron la vuelta para huir. Y Homelander, en pleno vuelo, vio esta escena y la observó con gran interés. Oibro es simplemente un genio. Por supuesto, un genio sin principios morales. Ahora que lo pienso, parece que Butcher está pensando en su esposa en este momento. Héroe cornudo es un título bien merecido. Pero Homelander no tenía intención de contactar con la esposa de Butcher en ese momento. Y a ese hijo tacaño, tampoco pensaba llevárselo. Ese hijo tacaño es realmente un verdadero caso. A Homelander no le faltaba nada de esa basura de amor familiar. Vivir bien su propia vida era mejor que cualquier otra cosa. Es que, al pensar en esto, los ojos de Homelander parpadearon levemente. Si apareciera ahora y reuniera a Oibro con su esposa, ¿cómo se desarrollaría la trama? Sin embargo, este pensamiento solo apareció por un instante antes de que Homelander lo descartara por completo. Por ahora, era mejor no interferir demasiado. La trama ya había sido modificada mucho por él. Si la cambiaba aún más, no importa, no importa. Es mejor dejar que las cosas sigan su curso natural.